Listo, entonces les decía que Newton pues tiene muchos aportes a la ciencia, pero dentro de los aportes principales están las tres leyes de Newton, ¿sí? Ujú. Donde pues digamos que la más famosa y la que más se utiliza en el tema de la física es la segunda ley de Newton. Y la segunda ley Esa es de la que, Newton, ¿qué? esa es la que dice que toda acción tiene su reacción. No, ¿Esa esa es la cuál es? tercera. Ah, Esa es la tercera, pero en realidad la que más se utiliza, digamos, porque va muy enfocada a muchos temas de la física, ¿sí? Incluso acá en esta ley vamos a ver, vamos a tener que recordar un poco lo que era el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y lo que era el tema de fuerzas, ¿bien? Entonces, esa ley es muy utilizada. Y pues la ley nos dice que nosotros tenemos un objeto, ¿sí? Un objeto cualquiera, y a ese objeto le aplicamos como tal una fuerza, ¿sí? Entonces ese objeto va a terminar, y pues este objeto como tal tiene una masa, ¿sí? Poner acá masa, poner acá fuerza, ¿sí? Entonces al yo aplicarle a esa masa o a ese objeto una fuerza, ¿sí? Entonces él va a tener como, digamos, él va a generar una aceleración sobre ese objeto, ¿sí? Entonces, al yo aplicarle esa fuerza, ese objeto va a tender a moverse y va a terminar como tal acelerándose, ¿sí? Quiero preguntarles primero, antes de continuar, ¿cuál es la diferencia entre lo que es la masa y el peso? ¿Quién me quiere decir? Sin buscar en Google. ¿Nadie? ¿Melissa? Yo no me Profe, yo acuerdo, no me pero acuerdo, Diego decía solamente, que nosotros no solamente, pesábamos, sino que masábamos. profe, sí, solamente sí, me eso. acuerdo que usted había dicho que eso tenía una fórmula para convertir el peso en masa, algo así. Es la masa, pues el peso que usted tiene por 9,8. Listo. Ah, sí, Resulta ve, que profe. la masa, bien, está muy bien, recordaron todos. Punto positivo. Ahí vamos pensando. ¿Verdad? Punto positivo Tiene, para mí. Ah, tiene una milésima en el siguiente taller. Ah, pero entonces yo Eso. eso. también tengo un punto positivo por la clase U- anterior. Dije una milésima, Por la ¿no? googleada. Espero que entiendan que una milésima es... Pero una Algo es milésima de algo, algo es segundo más algo. en el ejercicio. Listo. Resulta que la masa de un objeto es la materia por la que está conformada, ¿sí? O sea, en realidad es nosotros lo que tenemos, o cuando nosotros vamos y tomamos el peso, o pongo entre comillas porque pues nosotros lo llamamos así, lo que nosotros obtenemos como resultado, por ejemplo, yo digo que mi peso es de 63 kilos, ¿sí? Eso no es el peso, eso en realidad es mi masa corporal, ¿sí? O sea, digamos, cuánto tiene de medida mi cuerpo, ¿sí? Ahora, el peso, Alejo, señora, pero el peso se puede hacer con varios ejemplos, no solamente con el peso de uno. no, sí, o sea, con cualquier objeto. O sea, hablé de mi peso, ¿no? Hablé de pero ojo, mi peso no lo llamemos peso, en realidad es mi masa. Cuando yo voy y me peso, yo digamos, midiendo mi masa como tal, ¿bien? O cuando yo peso algún objeto, es la masa de ese objeto, ¿sí? Porque en realidad el peso tiene que ver con la masa del objeto, ¿sí? O sea, cómo está compuesto el objeto y una fuerza, ¿Y quién está viendo muñecos? y una fuerza que nosotros conocemos muy a fondo, ¿sí? Que es la gravedad, ¿sí? Resulta que la gravedad lo que hace es atraer cualquier masa, ¿cierto? Hacia el centro de la Tierra, digámoslo así, ¿sí? O hacia el centro de donde esté la gravedad, ¿bien? Entonces, en realidad el peso como tal es una fuerza, ¿sí? Es una fuerza que está generada por la masa de ese objeto
y por la gravedad. O sea, digamos, qué fuerza tiene que hacer ese objeto para poder no estar presente, digamos, en ese punto donde se encuentra, ¿sí? Eso en realidad es el peso. Entonces, el peso está dado por la masa, por la gravedad, ¿sí? Eso es el peso, ¿bien? Quiero que tengan muy en cuenta eso, porque ahora, cuando hablemos de la segunda ley de Newton, tiene mucho que ver con la masa, ¿sí? No el peso del objeto. O sea, quiero que tengan muy en cuenta digamos, ¿cómo es que se dice? Esa analogía, ¿sí? O sea, de que la masa y el peso son cosas diferentes, pero que tienen que ver también con la masa, ¿bien? Entonces, vamos a hablar ahora de qué dice la segunda ley de Newton. Voy a borrar acá, listo. Solo quería hacer como esa diferenciación, ¿bien? Ahora, entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Dice que si yo le aplico una fuerza a una masa, ¿sí? A un objeto como tal, este objeto se acelera, ¿sí? Entonces me dice que si yo aplico una fuerza, esto va a ser igual a lo que tenga, digamos, de masa ese objeto por la aceleración. Y aquí quiero que recordemos que las fuerzas son de carácter vectorial, ¿sí? Eso va a ser igual que qué. A la masa por la aceleración, ¿sí? ¿Sabes qué es la ley del movimiento? Esa es la ley de la dinámica, sí, señor. Resulta que la física newtoniana se divide en dos partes, se divide en cinemática y se divide en dinámica, ¿sí? Entonces, ya aquí podemos empezar a hablar del movimiento como tal de los objetos, ¿sí? Y quiero que tengan en cuenta que la fuerza y la aceleración son de carácter vectorial, ¿sí? ¿Por qué quiero que lo tengan en cuenta? Porque ahora vamos a trabajar con vectores, ¿sí? La masa sí va a ser una constante, porque eso va a depender es de cuánta masa tenga ese objeto que estamos trabajando, ¿ya? ¿Bien? Ah, espere. Uy, repita. O sea, vuelve un pedacito que Sí, sí, como que profe, se me como que congeló la se le fue el pantalla. Se le internet a usted o a pausó. mí. Vale, listo, no hay problema. Sí, sí, sí. Sí, vale, no hay problema. Entonces, vuelvo y repito, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Eso dice la segunda ley de Newton, ¿sí? Por eso, Otra vez. Se le volvió a pausar. Otra vez, profe. Ok. espera un momentico. Listo, ahí me escuchan bien. Listo, sigamos. Entonces, decíamos entonces que la fuerza era igual a la masa por la aceleración. Por eso decíamos que si yo aplico una fuerza sobre esa masa, ella o ese objeto como tal va a tener una aceleración digamos, la dirección donde se aplique, hacia donde se aplique la fuerza. O sea, si la fuerza se aplica hacia la derecha, pues la aceleración va a ser hacia la derecha. Lo mismo al contrario, ¿sí? Entonces, lo que decía era que quería que tuviéramos muy en cuenta que la fuerza y la aceleración son de carácter vectorial, ¿sí? Porque vamos a tener que trabajar con lo que hablábamos anteriormente de las fuerzas, ¿sí? De que si teníamos una fuerza que iba hacia un punto cualquiera, ¿sí? Que no era ni a la derecha, ni hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Sino que tenía un ángulo o una dirección, entonces yo voy a tener que hallar digamos, la fuerza hacia, digamos, en X y la fuerza en Y, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese tema? Hacemos un ejemplito. No. ¿Se acuerdan que decíamos que la fuerza en X era igual a R, ¿sí? Por el coseno del ángulo. Y que la fuerza en Y era igual a R por el seno del ángulo, ¿sí? Eso lo vamos a necesitar porque
van a haber fuerzas que no van a ir en un sentido específico como derecha, izquierda o arriba, abajo, sino que van a ir en un ángulo específico. ¿Sí? Ahora, Profe, señor. usted va a volver a copiar esas fórmulas. Ahorita. Ahora la necesitamos, sí. No, esas que puso ahí abajo, que las Ah, borró de sí, una. sí, sí, sí. Ahora, es que ahora hacemos un ejemplo. Igual, como les digo, ese tema ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Ah, bueno, bueno. ¿Vale? Pero igual yo ahora las copio otra vez, ¿bien? Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es que la fuerza y la aceleración son de carácter vectorial. Ahora, resulta que, como tal, esta fórmula, que como la estamos poniendo acá, solo aplica para una fuerza, para cuando yo solo aplico una fuerza sobre la masa. Pero resulta que es que yo sobre esa masa puedo aplicarle varias fuerzas. ¿Qué pasaría si esto fuera un automóvil? Resulta que se quedó varado y entonces 3 personas están tratando de empujarlo para llevarlo hasta cierto punto. A que ya no es una sola fuerza la que estoy aplicando, sino que son exactamente 3 fuerzas. Ponerle fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. ¿Sí es claro eso? ¿Sí? O sea, ya no es una sola fuerza, sino que son 3 fuerzas. Entonces, la segunda ley de Newton yo no la puedo poner o colocar solo como una fuerza, sino como la sumatoria, ¿sí? Esta letra es la letra sigma, ¿sí? Que indica sumatoria. ¿Alguna vez habían visto este símbolo? Sí. Es la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Bien. Entonces, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Yo puedo tener fuerzas hacia la derecha, puedo tener fuerzas hacia la izquierda, puedo tener fuerzas hacia abajo o puedo tener fuerzas hacia arriba, ¿sí? Eso es independiente digamos, de la masa. O sea, digamos que acá pueden haber 3 personas, pero estas 2 personas están empujando hacia el otro lado. Entonces, eso puede existir, eso se puede dar, ¿verdad? Pero entonces, debemos de tener en cuenta de que yo voy a tener en cuenta las fuerzas en el eje X, ¿sí? Y las fuerzas en el eje Y por aparte. Yo no voy a sumar estas 3 fuerzas y le voy a sumar una fuerza en Y, porque no tendría como coherencia con lo que estamos hablando. Entonces, vamos a dividir, digamos, el tema en 2 partes. En la sumatoria de las fuerzas en X, que es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Y vamos a tener la sumatoria de las fuerzas en Y, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Eso lo tenemos que tener muy claro, porque entonces si yo les doy un ejemplo, digamos, de que tengo una fuerza, digamos, en X que va hacia la derecha y tengo una fuerza que va hacia abajo sobre esa masa, entonces digamos que no, yo no voy a poder sumar esta fuerza que va hacia la derecha con esa fuerza que va hacia abajo, porque van en sentidos contrarios, o sea, están sobre un plano que es totalmente diferente. ¿Bien? Preguntas hasta el momento. ¿Ninguna? ¿Puedo borrar ¿Ver hasta ahí? tarea? Sí, señor. Pero ya la otra semana. Para la otra semana. ¿Cómo así? Sí, yo la pongo hoy para la otra No, pues sí, semana. cuando vemos, no, porque No, cuando vemos porque clase cuando virtual vemos no se clase coloca no pueden taller. enviar taller. ¿Cómo? Cuando hay clase no pueden enviar taller. Por eso es que se los pongo el jueves para la otra semana. El jueves. Ah, listo, Ah. listo, sí, sí, sí. Ah. Eso se envía ¿Cómo mejor así? desde hoy. ¿Cómo? Bien. Voy a borrar entonces, listo. Para que lo veamos mejor con un ejemplo. Bien.
Listo. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo una masa cualquiera acá. ¿Sí? Resulta que esa masa tiene una masa de 10 kilogramos. ¿Sí? Resulta que yo tengo una fuerza por acá. Recuerden que las fuerzas, quiero que recordemos también que las fuerzas, la magnitud es newtons y los newtons es la kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esa es la unidad de las fuerzas. La unidad de la masa es kilogramos, ¿sí? Y la unidad de la aceleración es metro sobre segundo cuadrado, ¿bien? Se los digo porque van a tener que hacer conversiones. Digamos que, ¿qué pasó en el taller anterior? En el último punto, al final les dio un resultado de metros por segundo y dijeron que eso era igual a ese resultado en kilómetros por hora, ¿sí? Y no hicieron la conversión. ¿Bien? La masa en kilogramos sí que dice abajo. La aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Listo. Entonces vamos a decir que yo tengo una fuerza 1 por acá que vale 50 newtons. Voy a decir que tengo otra fuerza por acá que le voy a llamar F2 que vale 30 newtons. ¿Sí? Voy a decir que tengo una fuerza hacia arriba que voy a decirle fuerza 3 que vale 35 newtons. Y voy a decir que tengo una fuerza, ¿sí?, que va en este sentido, ¿sí?, y que tiene un ángulo de 30 grados, ¿sí? Y que su fuerza... Pues yo veo borroso. Todos ven borroso. Pero yo Yo también. igual, yo igual. Espérenme una cosita acá. Nada. Sigue igual. Sí, profe, no se ve muy bien. Sí, Alejo, se ve re borroso, la verdad. Me mandan pantallazo, porfa. Porque sí, a mí me parece que está bien. ¿Lo mandan o lo mando? Mándale usted, Trujillo. Pues sí se ve borroso, pero no tanto, como dicen. No se ven pues casi los números. Profe, a mí desde el computador se me ve súper borroso, en serio. Sí, a mí también. No sé, es que Felipe está en celular más alta definición. Pues porque es que yo acá también, o sea, yo veo mi pantalla como se está viendo y la verdad se ve bien. Bien borroso. No. Pero la verdad, yo también estoy en celular y veo eso borroso. Mándeme pantallazo. Alejo, ¿y a usted no le avisaron Yo cuando le ya iban a se lo hacer mandé. eso de subida de megas? Que 48 horas. Ya sé cuánto lo pidió. Ya sé cuánto llamó. Pero yo no veo Hace lo 5 borroso que minutos. dicen ustedes. Manuela también.
Profe, porque puede que en el computador se le vaya la calidad. Pues es que pues la verdad, o sea, yo no estoy diciendo que se vea perfectamente, porque pues la verdad nunca se va a ver perfectamente, pero sí se ve. No, profe, se ve borroso. O sea, no es entendible. Uno sigue como unos números ahí, pero no es entendible. Alejo, Ah, señora, Alejo, señora, ya vuelvo a entrar, es que no sé, el sonido se bajó. bueno, Bueno, espere pues, ya vuelvo a entrar un minuto. pues yo me salgo a ver si de pronto. Profe, la que dice F3 es un 3.5, un 7.5, un 75. Son 35. Ah, ¿Y F2 qué es? Es que Vamos a volver a empezar entonces. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que las fuerzas, ¿sí? Que tenemos o que no están directamente en la dirección en X o en la dirección en Y, yo las tengo que descomponer en sus componentes, tanto en X como en Y. ¿Listo? Y eso lo hacemos con estas fórmulas que ya teníamos anteriormente, que era que la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo y que la fuerza en Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces eso fue lo que hicimos con F4, que F4 pues no está ni en X ni en Y, sino que está en las dos componentes. Y entonces hallamos F4 de X, que es igual a la fuerza que nos dieron que era de 40 newtons, ¿sí? Por el coseno del ángulo, que en este caso es de 30 grados, ¿sí? Eso nos dio un total de 6,17 newtons. Y la fuerza en Y, la fuerza 4 en Y, va a ser 40 newtons, que es la fuerza, por el seno del ángulo, que es 30, y eso nos dio 20 newtons, ¿sí? Listo. Ahora lo que vamos a hacer es hallar como tal la sumatoria de las fuerzas en X, ¿sí? Y vamos a hallar la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces lo tenemos que, digamos, hacer por aparte. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Listo. Entonces resulta que la sumatoria de las fuerzas en X, me da, entonces, ¿qué tengo? Tengo F1, que es 50 newtons. Aquí, como les dije, necesito que tengan en cuenta que esto es de carácter vectorial. O sea que esto... Alejo, Señora. abajo de F4X, lo que es, abajito que es F4 y qué. En Y también. No. Listo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las fuerzas son de carácter vectorial. ¿Y yo por qué les digo tanto eso? Porque cuando yo digo que es de carácter vectorial, quiero decir que tiene una magnitud y tiene una dirección, ¿sí? En este caso, la dirección nos las va a dar el signo, ¿sí? De la fuerza, de hacia dónde va la fuerza. Entonces, sabemos que hacia la derecha, bueno, por acá, hacia la derecha el signo es positivo, ¿sí? Hacia la izquierda el signo es negativo, ¿sí? Hacia arriba el signo es positivo y hacia abajo el signo es negativo, ¿sí? Eso pues lo conocemos por lo que ya conocemos el plano cartesiano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, quiero que tengan en cuenta eso al momento de sumar las fuerzas. Entonces, yo aquí no voy a decir que voy a sumar 50 más 30, ¿sí? Porque en realidad el signo del 30, ¿cuál es? Es el menos, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas en X me va a dar 50 newtons. Este va hacia la derecha, eso quiere decir que es positivo, ¿sí? F2 que va hacia la izquierda no va a ser positivo, sino negativo, entonces lo voy a restar, menos 30 newtons, ¿sí? Y la fuerza 4 pues me dio un valor, ¿sí? En X, y si nos damos cuenta, como la fuerza va hacia ese lado, eso quiere decir que la componente en X va hacia la derecha, o sea que quiere decir que es positivo, ¿sí? ¿Es claro eso para todos? Sí. Bien.
Y eso es igual a la masa, pero sabemos que la masa es de 10 kilogramos, ¿sí? Por la aceleración, y la aceleración es lo que deseamos averiguar, ¿bien? Ojo, no siempre vamos a, digamos, a evaluar o a elegir saber la aceleración, ¿sí? Puede que en algún momento me den la aceleración, pero yo no sepa la masa. Entonces, simplemente de la ecuación que tenemos, la ecuación se las voy a poner por acá, que es la sumatoria de fuerzas, igual a la masa por la aceleración. Entonces, yo simplemente de aquí despejo la masa, ¿sí? Sabemos que la aceleración pues se está multiplicando, entonces divido en ambos lados por la aceleración y ya me va a quedar despejada la masa, ¿sí? Pero entonces, eso va a depender del ejercicio, ¿bien? Vamos que la mayoría de ejercicios lo que siempre nos van a pedir es hallar la aceleración, ¿bien? Entonces, en ese caso, yo lo que voy a hacer es sumar esto. Esto me da exactamente 26,17 newtons, ¿sí? Y esto es igual a 10 kilogramos por la aceleración, ¿sí? Entonces, recordemos que yo necesito hallar la aceleración, entonces simplemente los 10 kilogramos se están multiplicando, divido a ambos lados por 10 kilogramos, ¿sí? Voy a dividir acá por 10 kilogramos y acá por 10 kilogramos. Esto se cancela y entonces me queda que la aceleración en el sentido de, digamos, horizontal, o sea, en el eje X, va a ser igual a 2,617 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? Ojo, ahí hallé solamente la aceleración en el eje X, ¿sí? Quiero que eso lo tenga muy en cuenta porque esa no es la aceleración total que tiene esa masa. ¿Listo? Ahí todavía no hemos hallado la aceleración total de la masa. Preguntas hasta el momento. Bien. Ahora hallamos la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿sí? Voy a hacer acá más arribita, que me quepa. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Ahora, ¿cuáles fuerzas tengo en Y? Entonces, tengo esta, F3, que vale 35 newtons, y como va hacia arriba, entonces tiene signo positivo, ¿sí? Y de F4 me salió una fuerza en Y, que en este caso fue de 20 newtons, y como va hacia el sentido también hacia arriba, ¿sí? Entonces, también va sumando, entonces 20 newtons, ¿sí? Y eso es igual a 10 kilogramos que vale la masa por la aceleración en Y. ¿Listo? ¿Sí? En este caso, pues es en Y y en este caso es en X. ¿Bien? Ahora, lo mismo, hago la suma, esto me da 55 newtons y esto es igual a 10 kilogramos por la aceleración en Y. Divido en ambos lados por 10 kilogramos para poder eliminar esos 10 kilogramos de allá. Esto se cancela, ¿sí? Y me queda entonces que la aceleración en Y es igual a 5,5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Bien? ¿Eso es claro? Pero mandé esa foto al grupo. Uy, sí, profe. Bien. Por supuesto. Espera. La tomé completa. Listo. Ahora. Hasta ahí va claro todo, ¿sí? Sí, breve. Bien. Voy a borrar acá. Ahora, ya tenemos la aceleración en X. Voy a ponerla por acá. La aceleración en X me dio 2,617 metros sobre segundo cuadrado. Y la aceleración en Y
me dio 5,5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cómo hacemos para hallar la aceleración total? ¿Sí? Entonces, tenemos que irnos y recordar un teorema muy importante que ustedes ya conocen, que es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a decir que la aceleración total al cuadrado va a ser igual a la aceleración en X al cuadrado más la aceleración en Y al cuadrado. ¿Listo? O sea que la aceleración total... ¿Puedo volver a repetir, por favor? Claro. Recordemos que el teorema de Pitágoras me dice que voy a hacer el dibujo del triángulo de una vez. Voy a borrar esta parte de abajo de una vez. Recordemos a Pitágoras. Recordemos que si yo tengo un triángulo rectángulo donde tengo que esta es mi aceleración en X y que esta es mi aceleración en Y, esta va a ser mi aceleración total, ¿sí? Y recordemos que, según el teorema de Pitágoras, la aceleración total, que en este caso es la hipotenusa, ¿sí?, al cuadrado, es igual a la suma de las componentes al cuadrado, o sea, de a sub x y de a sub y al cuadrado, ¿sí? O sea, eso no lo dice Pitágoras, digamos, de otra manera. Dice que acá es la hipotenusa, que este es el cateto A y que este es el cateto B. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Y decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Solo que en este caso yo lo voy a tomar como a sub x, que es la aceleración en x, y a sub y, que es la aceleración en y. Y la hipotenusa la voy a llamar aceleración total. ¿Listo? Entonces, la aceleración total en este caso va a ser igual a la raíz cuadrada de a sub x al cuadrado más a sub y al cuadrado. ¿Sí? Esto quiere decir que la aceleración total es igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto me dio a sub x? A 2,617 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto lo elevamos al cuadrado. Más 5,5 metros sobre segundo al cuadrado y todo lo elevamos al cuadrado. ¿Quién me colabora con esa operación? ¿Puedo volver a repetir? Es que lo escucho entrecortado. ¿Todos escucharon entrecortado? Sí, por ahí. Sí, profe. Bien. Entonces, decíamos, ¿hasta dónde se escuchó entrecortado? ¿Desde dónde? Desde el principio, bro. Tampoco. Es mentira. Voy a empezar desde acá, ¿sí? Recordemos, entonces Pitágoras nos dice que es aceleración total, que yo la llamé aceleración total a la hipotenusa al cuadrado, es igual a cada una de las componentes al cuadrado sumadas, ¿sí? O sea, a sub x al cuadrado y a sub y al cuadrado, ¿sí? Entonces, simplemente despejo a sub t y eso me queda que es igual a la raíz cuadrada de a sub x al cuadrado más a sub y al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿quién es a sub x? A sub x es 2,617 metros por segundo cuadrado y la elevo al cuadrado, más, ¿quién es a sub y? A sub y es 5,5 metros sobre segundo al cuadrado y también la elevo al cuadrado. Y a eso le saco la raíz. ¿Quién me colabora con esa operación? Joseph, sí, es como el tema del periodo pasado. O sea, eso hace parte del tema, pero aplicado a esta segunda ley de Newton. Señor. Al final de la queda en metros sobre segundos. O metros sobre segundos al cuadrado. No, por eso quiero que me hagan la operación interna primero. Ya les voy a explicar algo. Mejor dicho, ¿cuánto me da esto? Mira, voy a hacer yo acá. 2,617 al cuadrado es igual a Sí, 6.848689. Listo, 6,85. Ojo, como Pues sí, estas, ya. como estas unidades
también se elevan al cuadrado, esto me queda metros cuadrados sobre segundos a la 4. ¿Bien? Más, ¿cuánto me da 5,5 al cuadrado, Meli, por favor? Eso me debe dar 30,20. 30,25. Ajá. Metros cuadrados sobre, también lo mismo, las unidades están elevadas al cuadrado, entonces me da metros cuadrados sobre segundos a la 4. Cuando yo sumo esto, que eso me da 36, 37,1, 37,1, las unidades siguen siendo las mismas, porque en una suma yo solo puedo sumar cosas semejantes, ¿sí? Entonces metros cuadrados sobre segundos a la 4. Ahora, ¿cuánto me da esa raíz de 37,1? 6 y algo. 6,09. 6,09, listo. 6,09, ¿cierto? Ahora, esta raíz hace que las unidades internas también cambien. Entonces, raíz cuadrada de metros al cuadrado, pues me va a quedar en metros, ¿sí? Y raíz cuadrada de segundos a la 4, el exponente se divide entre 2, o sea que me queda segundos al cuadrado. Obviamente me tiene que dar en metros sobre segundos al cuadrado, porque yo estoy hablando de una aceleración. Entonces, sí o sí, esas unidades deben ser en metros sobre segundos al cuadrado. Correcto, Mateo. ¿Listo? ¿Queda claro esa parte? Sí, profe. Profe, una pregunta. Señor. ¿Eso puede hacer directo? Porque es que yo ahorita lo había hecho directo y pues me había dado 6,09, pero... Lo dice puedes por hacer partes. directo, sino que lo quise hacer así por la pregunta de Mateo de que si las unidades daban en metros sobre segundos Ok, al perdón, no cuadrado. había Sí, escuchado. pero sí se puede hacer directo, no tengo ningún problema. Siempre y cuando las unidades internas sean iguales. Ojo que estas unidades de acá y estas unidades de acá deben de ser iguales. O si no, están haciendo o están cometiendo algún error. ¿Listo? Y Joseph, sí tiene que ver con el tema del periodo pasado y por eso les decía al inicio, ¿sí? De que necesitaba que tuvieran en cuenta el tema que ya habíamos visto de que era f de x, de que era f de y, ¿sí? Porque lo van a necesitar mucho. Porque es que las fuerzas no siempre son horizontales o verticales. La fuerza puede ser diagonal o puede ir, digamos, hacia otra diagonal, ¿sí? Tener en cuenta eso. Y cuando van en diagonal, ¿sí? Yo no puedo tomar las fuerzas como si esa fuerza fuera de X o esa fuerza fuera de Y. Yo tengo que dividirlo en componente en X y componente en Y. ¿Listo? Lo estoy pensando. ¿Queda claro el tema? ¿Seguros? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, pues ahora me tocó el video porque pues el computador se me estaba mucho parando y saliendo solo y entonces ahorita veo el video y copio todo eso. Bueno. Puede mandar la foto del tablero al grupo. ¿Qué? ¿Dónde estaba el brócoli? Igual vamos a hacer otro ejemplo. No, me habló a mí. Igual vamos a hacer otro ejemplo. Puede mandar esa foto al grupo. Sí, ya la voy a mandar, la estoy tomando. Listo. Bien. Voy a borrar entonces. Vamos a hacer otro ejemplo. Pero listo, vamos a hacer entonces otro ejemplito. ¿Listo? Otro ejemplito, pero donde tengamos diferentes fuerzas. Listo, entonces vamos a suponer que tengo una fuerza aquí. Profe, Señora, ya vuelvo a entrar. Sí, es que estoy desde el celular de mi mamá, entonces lo necesito un minuto. hágale. Bueno, ya vuelvo a Va a entrar. valer 10 newtons. Vamos a tener una fuerza acá. Fuerza 2 que va a valer 25 newtons.
vamos a tener una fuerza acá. Tener una fuerza acá que va a valer 15 newtons. Y vamos a cambiar el peso por 25 kilogramos. Y vamos a tener otra fuerza acá. Fuerza 4 igual a 12 newtons. Listo. Entonces, ¿cómo empezaríamos? ¿Quién quiere ayudarme? Espere, Alejo, espere que se ve borroso. F2 es igual a 25 newtons. F1 10 newtons, F2 25 newtons, F3 15 newtons y F4 12 newtons. Listo. Entonces, ¿quién me ayuda? Vamos a hacer F1. Entonces, F1 yo lo puedo tener, lo puedo tomar como que es de la componente en X solamente. Trujillo. Trujillo. Señor, Yo F1 lo puedo tomar como que solo es de la componente en X. que si solo es de la componente en X. O sea, yo no tengo Pues, yo no tengo que hacer nada en F1. Lo puedo dejar así. pues yo creería que sí. Ok, Beltrán, ¿qué dice? Sí, profe, yo también creería que sí. Sebas. Profe, le toca sacarlo en X y en Y. Muy bien. Hay que, ojo con eso, hay que descomponerles. ¿Qué les dije? Cuando la fuerza está en diagonal, yo no puedo ni decir de que es de Y solamente o de que es solamente de X. ¿Sí? Yo tengo que hacer la descomposición en la componente en X y en la componente en Y. ¿Sí? Porque esta fuerza está aplicándose tanto en X como en Y. ¿Bien? Entonces, tengo que hacer en X, listo, F1 en X va a ser igual a 10 newtons por, bueno, acá no les puse el ángulo, voy a poner acá, pues que sea de 45. Ah, pues, pero yo por eso dije que no se hacía eso, porque yo no veía el ángulo. Ojo, es que igual en los ejercicios yo no les voy a poner gráficas, yo simplemente les voy a poner el enunciado. Entonces, usted el enunciado lo saca listo, tiene toda la razón, está bien, no hay problema. Y aquí le va a poner 60. ¿Listo? Bien, entonces F1 en X va a ser 10 newtons por el coseno de 45 grados. Bien. O sea que F1 en X, ¿cuánto vale? ¿Quién me ayuda? F1 en Y va a ser igual a 10 newtons por el seno de 45 grados. O sea que F1 en Y va a ser igual a... ¿Quién me ayuda? Profe, una pregunta. Señor. Si usted no nos da la fuerza, entonces ya tenemos que utilizar otra fórmula para hallar la fuerza. No, La pero de- siempre... ¿Cómo así? Sí, siempre la va a dar. Sí. Ah, bueno. Es que la idea de la segunda ley de Newton casi siempre es hallar la aceleración o digamos con qué se acelera esta masa. ¿Bien? La segunda ley de Newton nos dice eso, es que a una masa yo le aplico una fuerza, ¿cuánto se acelera? ¿Sí? Digamos que para eso, en el caso hipotético de que yo no lo fuera a hacer, ya nos podríamos apoyar en la tercera ley de Newton que nos dice que digamos, a toda fuerza aplicada siempre va a tener como tal una reacción, ¿sí? O que es otra fuerza que está contraria a ella, ¿bien?
pero pues digamos que por ahora me interesa que entiendan esta ley. ¿Bien? ¿Cuánto me da F1 en X? Según Joseph, 7.07. Ah, sí. Y en Y también, sí, efectivamente da lo mismo porque el coseno y el seno de 45 grados es el mismo. Entonces 7,07 newtons y 7,07 newtons. Bien. Ahora, F2 yo entonces también lo puedo tomar como también lo voy a tener que descomponer. Entonces F2 en X va a ser igual a 25 newtons por el coseno de 60. ¿Sí? Y F2 en Y va a ser igual a 25 newtons por el seno de 60. ¿Cuánto me da eso, porfa? 12.5 en X. 12,5 newtons en X. Y 21,6 en Y. ¿Listo? Ok, entonces ya con esto yo puedo hallar o puedo aplicar como tal la segunda ley de Newton. Entonces vuelvo y digo, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tengo en X? Tengo esta fuerza que es de 15 newtons. Listo. Tengo esta fuerza que es de 15 newtons. Es positiva porque va hacia la derecha. ¿Bien? Ahora, esta fuerza 1 en X va hacia qué dirección? Según esto. Juan Pablo. No sería menos. Exactamente. Entonces sería menos 7,07 newtons. ¿Tengo alguna otra fuerza en X? Sí, la de F2. ¿Y esa de F2 en X hacia dónde va? Joseph. ¿Cuál, Alejo? F2 en X. Yo sé que F2 está en X y en Y, pero entonces la dirección de F2, ¿hacia dónde va en X? No sería negativo. Sería negativa. Muy bien, Juan Pablo. Entonces, Va hacia abajo. va hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? O sea, la dirección en la que va es hacia abajo y a la izquierda. En este caso estamos hablando de que va hacia la izquierda, ¿sí? Porque estamos hablando de las de X. 12,5 newtons. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Esto quiere decir que esto me da menos Menos 4 punto algo, ¿cierto? sí, 4,57. Si no estoy mal. Sí. Menos 4,57 newtons es igual a la masa por la aceleración. ¿La masa cuánto es? ¿Cuánto habíamos dicho? Vamos a poner la masa de una vez. Es 25 kilogramos. ¿Sí? 25 kilogramos. Entonces divido por 25 kilogramos en ambos lados. Acá esto se me cancela. Y entonces me queda que la aceleración es igual. Perdón. Señor. Ah, no. Perdón. Ya entendí. ¿Sí? ¿Me hacen esta división, porfa? Profe, me da menos 0.18. Menos 0,18. Y eso me da en metros sobre segundo cuadrado. ¿La aceleración también puede dar negativa? Sí, puede dar negativa. ¿Menos cuánto? 0,18. La aceleración también puede dar negativa porque es de carácter vectorial. Entonces también eso me va a indicar hacia dónde está yendo esa aceleración. Recordemos que esta aceleración es en X. ¿Listo?
Bien, ahora vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Que es igual a la masa por la aceleración en Y. Bien. ¿Y qué fuerzas tenemos en Y? F1 me da una fuerza en Y que es de 7,07. ¿Positiva o negativa? Positiva, ¿no? Bien, Melissa, muy bien. 7,07 newtons, porque va hacia arriba. ¿Listo? F2 también me da una fuerza en Y, positiva o negativa, que es de 21,6. Positiva. Ojo, está mirando hacia abajo. Negativa. Entonces es negativa. Estamos hablando de Y. Recordemos que si va hacia abajo es negativa, si va hacia arriba es positiva. ¿Listo? 21,6 newtons. Listo. Y tenemos F4. En este caso es 12 newtons y va hacia abajo. O sea que es negativa. Y esto es igual a la masa, que es 25 kilogramos, por la aceleración en Y. ¿Quién me hace esta resta? Eso da 33,6. 26,53 negativo. Y esto es igual a 25 kilogramos por la aceleración en Y. Vuelvo y divido por 25 kilogramos en ambos lados. ¿Cuánto me da esa división, por favor? Se va a dar 0, algo. Menos 0, algo. Hay ocasiones que Y puede dar 0. O sea, se puede cancelar. Que Y pueda dar 0. O sea, que Y no haya nada y esté en 0. ¿Sí me entiende? Ah, sí, que solo hayan fuerzas en X. Sí. Sí, puede haber ocasiones, porque es que aquí estoy haciendo un ejemplo, pero puede ser que usted simplemente esté moviendo una caja. Si usted está moviendo una caja desde su centro de masa, desde todo el centro, pues su fuerza solo va a ser en X, ¿sí? O sea, usted no va a estar haciendo ninguna fuerza en Y. ¿Bien? Entonces, en ese caso, la Profe, fuerza en X va a ser la fuerza total, señor. Profe, ¿Cuánto dio? yo me quedé en menos 7,0 newtons menos 1,06. 21,6 newtons. Ahí. Ya le Y allá explico. se ve borroso. Ya le explico. Señor, señora Melissa. No, porque puso un menos 0. Me Es que confundí. no sé cuánto da, estoy esperando que alguien la haga. Menos 1,06. Ah, sí, porque es No. arriba está mayor. Menos 1,06, listo. Pero yo Y estoy eso, esperando que eso se vea bien para poder continuar, porque me quedé en 7,07 newtons menos 21,6 newtons. Ahí me menos quedé. 12 newtons igual a 25 kilogramos por la aceleración en Y. Y ya hace el procedimiento. Ahí está. Profe, Señor, eso de ahí arriba del menos 1,06 ¿es un newton o masa? no, acuérdese que la aceleración es en metros por sobre segundo cuadrado. Eso, es que yo y eso ahí con una N. Ujú. Listo. Profe, mandar screenshot al grupo. Sí, señor. Eso a menos 26,53 newtons. Sí. Es que se ve borroso y ahí medio se alcanza a ver. Bien. Ahí se las mandé. Listo. Ahora ya tenemos la aceleración en X y tenemos la aceleración en Y. Simplemente necesitamos hallar la aceleración total. Entonces, acuérdense que habíamos dicho que la aceleración total al cuadrado iba a ser igual a la aceleración en X al cuadrado más la aceleración en Y al cuadrado. ¿Bien? O sea que la aceleración total va a ser igual a la raíz de la aceleración en X al cuadrado. ¿Y cuánto es la aceleración en X al cuadrado? Pues nos dio menos 0,18 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso lo elevamos al cuadrado. Lo voy a hacer más abajito. No me cabe. Tenemos entonces que la aceleración total es igual a la raíz cuadrada
de a sub x al cuadrado, pero habíamos dicho que su x era menos 0,18 metros sobre segundo al cuadrado, todo al cuadrado, más, y la aceleración en y me dio menos 1,06 metros sobre segundo al cuadrado, y todo eso lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto me da ese resultado? Si lo dejan hasta aquí y me ponen el resultado final, no tengo problema. ¿Listo? El de menos 0,18 me dio 0,0324. 0,03, listo. Metros cuadrados sobre segundo a la 4. ¿Y cuánto da el otro? Debe dar 1, algo. Profe, da 1,12. 1, no. Sí. Al cuadrado. No es por. Es al cuadrado. A mí Por eso. me dio 1,1236. No sé. ¿Veis? Si da 1,12. ¿Por qué? Ah, ya. Listo. Queda positivo, ¿cierto? Sí. El menos al cuadrado, o sea, usted tiene menos 1,06 por menos 1,06. Menos por menos da más. ¿Listo? Y esto me da menos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Ya que la aceleración total va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de estos dos, que es 1,15 metros sobre segundo, metros cuadrados, perdón, acá sobre segundos a la 4. Acuérdense que las unidades también se elevan al cuadrado. ¿Y cuánto me da esa raíz? Es 1,0723. 1,07 metros sobre segundo al cuadrado. Y ese es el resultado final. Preguntas, dudas, inquietudes. Uy, felicitaciones a Mateo. ¿Ninguna duda? Bueno, muchachos. Profe, esa calidad es 4K. No se me va a No, que tocar. repita esa foto. Lo que mandó al grupo. Es que igual es O solo ese póngale- pedacito. No, eso ahí se ve, no hay No, problema. profe, póngale estabilización óptica. No, pues sí, ese celular que va a tener eso, hombre. Mm. Muchachos, entonces, si no hay dudas ni preguntas, el jueves les monto el taller y nos veríamos la otra semana en física, ¿no? Pues ya esta semana nos vemos en emprendimiento y en sociales. Recuerden que tenemos debate en sociales, yo no le he puesto el tema. ¿Verdad? ¿Cuándo va a mandar el tema, Alejo? Ya ahora se los mando, ¿listo? Bueno, Listo, muchachos, nada, feliz día, que les acaba de ir muy bien. gracias. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Gracias, profe. Chao, Chao, profe. chao. Chao. Todo bien.